Andrés ABN Latino le invita a disfrutar de Anclas de la Verdad con el pastor Joel Barrios, presentando la serie titulada Fundamentos del Adventismo Bíblico. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a esta serie de Anclas de la Verdad. Una vez más, estamos muy contentos que usted nos pueda acompañar en esta hora. Continuamos con nuestra serie con el pastor Joel Barrios, que de hecho hoy concluye con su serie titulada Fundamentos del Adventismo Bíblico. Y el tema de hoy se titula Inminencia de la Segunda Venida de Cristo. En el último tema que el pastor dio, habló acerca de Cristo como el Cordero, Cristo como la única solución para el perdón de nuestros pecados. Y en esta hora queremos una vez más darle la bienvenida no solamente al pastor, sino a todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Pero antes de que el pastor continúe con su tema, queremos que usted sea bendecido con esta música especial por Irene Becerra, con el título Yo me rindo a ti.
Estamos llegando al final de esta serie que la hemos titulado Los fundamentos del adventismo bíblico. Y quiero agradecer de manera muy especial el equipo de producción de 3ABN Latino que ha tenido a bien invitarme para compartir estos temas. Quiero agradecer también a Irene, que nos ha estado acompañando, introduciendo con estas músicas tan lindas que nos preparan el espíritu para recibir la palabra de Dios. Y también quiero agradecerles a todos ustedes que allí desde sus casas han estado sintonizando 3ABN. Y quiero invitarlos, si es que esto les ha sido de beneficio, a que sigan escudriñando en sus Biblias estos temas que hemos analizado, que fueron simplemente introducciones. Ojalá que todos nos podamos unir y formar un movimiento que termine la obra que Cristo nos encomendó, que es la de preparar camino para su segunda venida. Y justamente de eso tiene que ver el último tema que voy a presentar, la inminencia de la segunda venida de Cristo. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la bendición del Señor. Querido Señor, hemos llegado al último tema de esta serie y te pedimos, Señor, que tú nuevamente nos hables a través de tu palabra. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad de las personas que en este momento han sintonizado 3ABN y que tú les has puesto en el corazón a escuchar estos temas. Te pido que tu Santo Espíritu siga trabajando en ellas y que tomen decisiones para vida eterna. Te pido que tu Santo Espíritu siga trabajando en mí y en todos aquellos que queremos formar parte de tu pueblo. Señor, te pedimos que ahora sacudas nuestro corazón, nos saques de la rutina, de la comodidad y nos lleves a vivir para ti. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Era 1973. Mi padre, quien era un ávido lector del libro de profecía, El conflicto de los siglos, y a quien le gustaba estudiar mucho la profecía, estaba reunido con un grupo de personas. Yo era pequeño y lo escuchaba hablar de los acontecimientos finales y de cómo los acontecimientos mundiales estaban corroborando el cumplimiento de la profecía. Y yo recuerdo que mi padre con toda seguridad dijo en aquel momento y le dijo a esa gente: yo no le doy más de 5 años a este mundo. Eso fue en 1973. Estamos en el año 2015 y todavía Cristo no ha venido. Y mucha gente comienza a preguntarse si realmente tenemos que predicar acerca de la inminencia de la venida de Cristo o solamente tenemos que predicar acerca de la certeza de la venida de Cristo. Ya parece como que si predicamos que Cristo viene pronto nos vamos a chasquear porque al final no ha venido pronto. Entonces mucha gente también comienza a preguntarse acerca de la validez de la profecía. Porque encontramos que la profecía dice que Cristo viene pronto. Y especialmente el libro de Apocalipsis, que es el libro por excelencia que nos habla de la segunda venida de Cristo, nos dice que Cristo viene pronto. Bueno, hoy quiero responder a esta pregunta, si Cristo viene pronto o no viene pronto, justamente con el mismo libro de Apocalipsis. Y creo que la respuesta está en los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Yo en este momento voy a leer de mi computadora porque quiero que avancemos, porque vamos a analizar muchos versículos. Pero vamos a ver cómo se introduce el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis nos dice que el tiempo está cerca.
Y permítanme dar una conclusión personal que ustedes tendrán que analizar si es así, pero yo estoy seguro que el Apocalipsis ha sido escrito especialmente para el pueblo de Dios del final del tiempo. Si bien ha servido el Apocalipsis para toda la iglesia cristiana, para todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la era cristiana, el Apocalipsis de manera específica, su cumplimiento específico se va a dar al final del tiempo con la última generación. Y es por eso que el Apocalipsis dice las cosas que deben suceder pronto y que el tiempo está cerca. Ahora, todos sabemos que, o quizás no todos saben, no voy a tratar de probar esto con la Biblia, pero si tú quieres puedes estudiarlo con la Biblia, que el tiempo del fin, de acuerdo a las profecías de Daniel, comenzó en el año 1844. Podemos demostrarlo eso con las mismas profecías. Sin embargo, desde 1844 hasta el año 2015, Cristo no ha venido. Y esto de que Cristo viene pronto, vuelvo a repetir, parece como que se transforma en una zanahoria que Dios ha puesto delante de su pueblo a la cual nunca vamos a alcanzar. O sea, estamos corriendo atrás de la segunda venida de Cristo, pero en realidad Cristo se va a tardar y algunos comienzan a pensar que quizás nunca venga. Ahora, el mismo Apocalipsis dice que el tiempo está cerca. Pero hay una frase en esos versículos que leímos que Dios dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Allí, esta frase que deben suceder pronto es una frase clave. Ahí no dicen las cosas que van a suceder pronto, sino que dicen las cosas que deben suceder pronto. Si dijera las cosas que van a suceder pronto, quiere decir que esas cosas van a suceder pronto, pase lo que pase. Solamente Dios dice que van a suceder y así van a suceder. Sin embargo, de acuerdo a esta frase que dice las cosas que deben suceder pronto, de alguna manera nos dice que la intención de Dios es que estas cosas sucedan pronto. Eso está en la mente de Dios. Pero dice que este libro ha sido escrito para sus siervos. Entonces, quiere decir que la cercanía de la segunda venida de Cristo no depende totalmente de Dios, sino que también depende de sus siervos. En el plan de Dios es que las cosas sucedan pronto, pero no necesariamente van a ser así porque tiene que haber una respuesta de parte de su pueblo. Y quiero decirte que lo que voy a presentar ahora para finalizar esta serie creo que es importantísimo y es lo que define realmente el adventismo. ¿Será que tú quieres que las cosas sucedan pronto? ¿Será que yo quiero que las cosas sucedan pronto? ¿Será que solamente está en la intención de Dios, pero su pueblo realmente lo único que hace es retrasar la venida de Cristo? Y bueno, vamos a analizar esto. La clave para entender el tema del tiempo con respecto a la profecía está allí en el versículo 3, que está en la primera bienaventuranza que aparece en el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Y en el versículo 3 del capítulo 1 aparece la primera bienaventuranza que dice lo siguiente: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay una bienaventuranza con aquellos que leen la profecía, con aquellos que oyen la profecía y con aquellos que la guardan. Nosotros no tenemos mucho problema de entender esto del que lee la profecía. ¿Qué es leer la profecía? Leer la profecía es estudiarla, o sea, saber qué dice la profecía. Dice, bienaventurados los que oyen. ¿Qué significa oír? Oír en el contexto hebreo significa tratar de entenderla, no solamente estudiarla, sino tratar de entenderla, investigarla, tratar de descubrir las llaves de la profecía para poder entender cuál es el mensaje que está en la profecía. Eso creo que todos lo entendemos. Pero quizás lo que no hemos entendido muy bien o no hemos interpretado muy bien es la última palabrita con respecto a la profecía que dice, y los que guardan las cosas en ella escrita. En esta profecía nos dice que si leemos la profecía, si entendemos la profecía y guardamos la profecía, entonces el tiempo va a estar cerca. Ahora, si no se dan estas 3 condiciones, entonces, y esta es lo que quiero demostrar hoy, quiere decir que entonces Cristo se va a tardar. Y vayamos a la penúltima bienaventuranza que está en Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 al 9.
Dice así, fíjense, comienza esta parte, dice, he aquí vengo pronto. En algunas otras versiones dice, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya no dice el que oye, el que lee y el que guarda. El que lee, el que oye y el que guarda. Ahora dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí nuevamente Dios o Jesús le promete a su pueblo, le dice o le anuncia a su pueblo, yo vengo pronto, pero felices los que guardan las palabras de estas profecías. O sea, hay algo muy importante, no solamente debemos leer la profecía, debemos conocerla. No solamente debemos entender la profecía, sino que también debemos guardar la profecía. ¿Y qué significa guardar? ¿Qué significa guardar la profecía? Quizás guardar en otros contextos nosotros los hemos entendido muy bien, pero ¿qué significa guardar la profecía? Y vamos a ver, Juan utiliza esta palabra también en otros contextos. Justamente Juan el apóstol que escribió el Apocalipsis, escribió el Evangelio de Juan. Y ahí él registra las palabras de Jesús y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otras versiones dicen, todos los que me aman guardarán mis mandamientos. La palabra guardar los mandamientos es la misma palabra que se utiliza para guardar la profecía. Esa palabra en griego es tereo. Entonces, ¿qué significa guardar los mandamientos? Y fíjense, hay otro versículo en Juan 15:10 que Jesús dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa guardar los mandamientos en este contexto? Nosotros sabemos que guardar los mandamientos en este contexto quiere decir que yo debo cumplir los mandamientos. Yo debo obedecer los mandamientos. Entonces, cuando la Biblia o cuando el Apocalipsis dice bienaventurado aquel que lee, que oye y que guarda la profecía, está diciendo bienaventurado aquel que lee, que oye y que cumple la profecía, que obedece la profecía. Este concepto es muy, pero muy importante porque si yo, vuelvo a repetir, leo, oigo y cumplo la profecía, entonces Cristo viene pronto. Entonces las cosas van a suceder pronto porque el guardar la profecía, mejor dicho, el leer, después el entender y el guardar es la respuesta del pueblo de Dios a lo que Dios ya ha determinado. Guardar significa cumplir y obedecer. Pero si nosotros somos cristianos, tenemos que analizar la profecía como Jesús la analizaba. Y vamos a ver algunos versículos de cómo Jesús abordaba la profecía, porque si nosotros somos cristianos debemos abordar la profecía de la misma manera que Jesús lo hacía. Y comienzo con una pregunta, ¿cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio? ¿Cómo creen que Jesús lo sabía? Y vamos a un versículo que está en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 14, que dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en la región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sabía Jesús que él tenía que ministrar en Galilea? No era que Jesús estaba ministrando en Galilea un día y cuando estaba ministrando en Galilea alguien le habló de la profecía que decía que él iba a ministrar en Galilea y entonces él se dio cuenta que estaba ministrando en Galilea. No, no fue así. Sino que Jesús estudió las profecías que hablaban acerca del Mesías y entonces cuando veía en la profecía que decía que Jesús, cuando leyó Jesús que el Mesías iba a ministrar en Galilea, entonces él subió a Galilea para hacer su ministerio.
En otras palabras, él leyó lo que la profecía decía acerca de él y él fue a Galilea para cumplir la profecía. No se quedó esperando que la profecía se cumpla, sino que él fue y cumplió la profecía. Otra pregunta, ¿cómo sabía Jesús lo que debía hacer en su ministerio? Y vamos a ver a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué dijo Jesús que hoy se había cumplido la escritura delante de vosotros? Porque Jesús justamente estaba haciendo lo que la profecía decía. Él estaba cumpliendo la profecía. La profecía decía de él que él iba a ministrar en los pobres, entre los pobres. Entonces, cuando él leyó la profecía que decía que el Mesías iba a ministrar entre los pobres, él fue a ministrar entre los pobres para cumplir la profecía. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que sanar a los ciegos? La profecía decía que esa era la misión del Mesías. Entonces él leía eso en la profecía y con seguridad iba y sanaba a los ciegos. Fíjense otro versículo que está en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En otras palabras, entonces Jesús sanaba a los enfermos para cumplir lo que la profecía decía. No era que Jesús cumplía la profecía inconscientemente, no, él primero la leía, después la entendía y después la guardaba. Y entonces así cumplía la profecía. Ahora, ¿se olvidó Jesús, por ejemplo, de la profecía en los momentos de su agonía? Cuando Jesús estaba allí crucificado, fíjense qué fue lo que dijo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. O sea que Jesús dijo en la cruz: tengo sed, para que la escritura se cumpliese. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías, cuando esté por morir, iba a decir: tengo sed? Él lo había leído en los salmos mesiánicos. David había profetizado eso. Entonces, cuando él estaba en la cruz, el Espíritu Santo le hizo acordar que eso iba a decir el Mesías. Y Jesús lo dijo para cumplir la profecía, para que sus discípulos confirmasen que él era el Mesías. Otra pregunta: ¿cómo medía Jesús los tiempos en su ministerio? ¿Tenía un reloj? Fíjense en Lucas 9:51 lo que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice cuando se cumplió el tiempo. ¿Cómo sabía Jesús que se había cumplido el tiempo? Dice que como él sabía que se había cumplido el tiempo, afirmó el rostro para subir a Jerusalén. Eso quiere decir que se propuso subir a Jerusalén y que nada lo iba a apartar de eso. Y esa frase quiere decir: afirmó el rostro. O sea, fue a Jerusalén a cumplir la profecía. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que era el tiempo de cumplir la profecía? Muy bien, eso lo podemos deducir indirectamente de un pasaje que registra un episodio que Jesús tiene con Pedro. En Mateo 18, 21 al 22, Pedro se acerca a Jesús para mostrarle cuánto había aprendido. Los fariseos decían que se podía perdonar solamente una vez a una persona. Y Pedro se acerca a Jesús para impresionarlo y decirle: mira, Señor, yo aprendí que hay que perdonar
7 veces. Después de escucharte, 7 veces. Y bueno, y Jesús lo chasquea a Pedro, como siempre nos chasquea a nosotros cuando queremos ir e impresionarlo. A Jesús no lo necesitas impresionar para que te ame. Él te ama tal cual como eres. Y con lo único que lo puedes agradar a Jesús es aceptando lo que Él te da. Entonces, en ese pasaje dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces muchas veces cuando nosotros leemos este pasaje decimos, bueno, Jesús lo que quiso mostrarle a Pedro es que siempre hay que perdonar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús usó 70 veces 7? Bueno, alguien puede decir porque estaba exagerando para mostrar que realmente hay que perdonar siempre. No. Jesús no usó ese pasaje o esa medida de una manera fortuita, sino que Jesús sabía que la medida de la misericordia de Dios es 70 veces 7. ¿Dónde había descubierto Jesús que la medida de la misericordia de Dios es 70 veces 7? Eso lo había descubierto Jesús en las profecías de Daniel, donde en Daniel 9:21 dice, 70 semanas, o sea, 70 veces 7, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esta profecía de Daniel estaba descrito por fecha cuándo era que Jesús iba a ser bautizado, cuándo era que Jesús iba a morir. Y en esta profecía también estaba profetizado cuándo era que el pueblo de Israel iba a dejar de ser pueblo especial para cumplir la misión que tenía. Cuando el pueblo de Israel, o sea, se estaba determinado, 70 semanas estaban determinadas de gracia a Israel como pueblo. Y justamente en esta profecía, que no la vamos a explicar ahora, también decía cuándo iba a pensar el tiempo del fin, que de acuerdo a lo que se calcula, o sea, se calcula siguiendo esta profecía, es en 1844. Ahora, Jesús sabía que la medida de la misericordia era 70 veces 7 porque lo había estudiado en la profecía. Y él estudiaba esta profecía que decía el tiempo en que debía subir a Jerusalén. Cuando él vio que era el tiempo que la profecía decía, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y morir porque la profecía había dicho que así tenía que ser. Él subió a Jerusalén para cumplir la profecía. Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. La profecía era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. Si Jesús estudiaba la profecía de esa manera, nosotros que decimos ser el pueblo de Dios, el pueblo que espera la segunda venida de Cristo, entonces debemos estudiar la profecía de la misma manera. No debemos estudiar la profecía esperando a ver qué es lo que va a pasar o esperando que se cumpla, sino que el pueblo de Dios estudia la profecía para cumplirla. No sé si te das cuenta de las implicancias que tiene este concepto. Porque muchas veces como cristianos estamos estudiando la profecía esperando que se cumplan las cosas que decimos que van a venir. Y entonces hacemos cuadros decimos va a pasar esto, y estamos todos sentados en la iglesia esperando que se cumpla la profecía. No, el Apocalipsis ha sido dado para los siervos de Dios que están dispuestos a leer, oír y cumplir la profecía. Ahora la pregunta es, ¿seguimos siendo libres cuando cumplimos la profecía o no? La profecía nos determina. Otra pregunta es, ¿todo lo que Dios profetiza se va a cumplir sí o sí? Y enseguida yo escucho a muchos que pueden decir, sí, lo que Dios profetiza se va a cumplir sí o sí. Ahora yo te quiero decir que lo que Dios profetiza no se va a cumplir sí o sí. ¿Algún ejemplo bíblico? Y sí, lo vemos en los judíos. Dios hizo un montón de profecías para los judíos, hizo profecías para Jerusalén. Sin embargo, esas profecías no se cumplieron porque los judíos no respondieron. Y nosotros entonces a esas profecías le llamamos profecías condicionales. Porque las profecías que Dios da para su pueblo, Dios se las da para que su pueblo colabore con Él. Porque el pueblo de Dios es libre. Han sido liberados en Cristo. Por lo tanto, cuando Dios les da una profecía, no los determina, sino que los invita a colaborar con Él.
Es impresionante ese concepto. Dios es un Dios que respeta la libertad y nos ha salvado del pecado. Y cuando nos salva del pecado nos da la libertad para que colaboremos con Él. Él no nos puede obligar a que colaboremos con Él, sino que Él nos presenta sus planes a través de la profecía y nosotros volitivamente tenemos que cumplir la profecía. Ahora fíjate qué pasa con los injustos. Esto es muy importante. En Juan 19:24, Jesús había sido crucificado, ya lo habían bajado de la cruz. No, todavía no lo habían bajado de la cruz, perdón, estaban allí los soldados. Y nos relata esto Juan 19:24, dice así: entonces dijeron los soldados entre sí, hablando de la túnica de Jesús, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora yo te pregunto, cuando los soldados estaban repartiendo suertes, estaban echando suertes con las vestimentas de Jesús, ¿ellos sabían que estaban cumpliendo la profecía? No, ellos no sabían que estaban cumpliendo la profecía. O sea, ¿por qué no sabían? Porque ellos no eran libres. Los soldados no habían aceptado a Cristo, por lo tanto no tenían la libertad de la liberación del pecado. Y por lo tanto cuando Dios profetiza algo con las personas que no han sido liberadas en Cristo, a ellos sí la profecía los puede determinar porque ellos no son libres. Y por eso había una profecía que decía, de David también, que decían que la gente que estaba alrededor de Jesús iba a echar suerte sobre sus vestidos. Estos soldados cumplieron la profecía sin darse cuenta. Porque si tú no cumples la profecía conscientemente, la profecía te agarra. Esto es muy importante. Si nosotros estamos esperando que la profecía se cumpla, tarde o temprano la profecía nos va a agarrar. Y si nos agarra la profecía, quiere decir que estamos perdidos. Quiere decir que tenemos un problema con Cristo. Cristo dio el Apocalipsis para que sus siervos cumplan la profecía y no estén esperando que la profecía se cumpla. Sí, lo que hagan los injustos se va a cumplir, porque ellos están determinados. Pero lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que haber una respuesta del pueblo de Dios. Ahora sí, Dios en su omnisapiencia sabe que va a haber un pueblo al final del tiempo que va a querer cumplir la profecía. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres ser parte de ese pueblo? ¿Tú quieres cumplir la profecía o te vas a quedar sentado en una iglesia esperando que la profecía se cumpla? Ahora fíjate qué interesante esta profecía. Hay una profecía que tomé del Antiguo Testamento que nos muestra esta dinámica de cumplir la profecía y cómo Dios interactúa con los justos y los injustos. En Isaías 45:1 dice, así ha dicho Jehová a su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. En otras palabras, acá me está diciendo que Dios había elegido a Ciro para hacer una obra. ¿Y cuál era la obra que Ciro había sido elegido a hacer? Él iba a conquistar Babilonia. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando Ciro conquistó Babilonia, que realmente lo hizo, y Dios lo había profetizado, ¿él sabía que estaba cumpliendo la profecía? No, Ciro no sabía que estaba cumpliendo la profecía. Él conquistó Babilonia y estaba cumpliendo la profecía que Dios había dado, pero él no sabía que estaba cumpliendo la profecía. Porque él no era justo. Ahora, la profecía también decía algo de Ciro. Isaías 44:28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. O sea que la profecía decía que Ciro iba a conquistar Babilonia, pero también decía que Ciro iba a dar la orden para reconstruir Jerusalén. Ahora, cuando Ciro entra a Babilonia, entra sin ningún conocimiento de Dios, o por lo menos sin tener una relación con Dios. Pero cuando él entra a Babilonia, se encuentra con un personaje allí en Babilonia, que era un hijo de Dios. Él se encuentra con el profeta Daniel. Y cuando se encuentra con el profeta Daniel, evidentemente él comenzó a relacionarse con Daniel. Y Daniel le habló del verdadero Dios.
Y le habló con tal convicción Daniel que al final Ciro entrega su corazón a Dios y comienza a adorar al Dios creador del universo. Y ahora fíjense, una vez que Ciro se entrega a Dios, Daniel le muestra lo que la profecía decía con respecto a la reconstrucción de Jerusalén. Y entonces cuando Ciro lee la profecía, cuando Ciro, ahora convertido al Señor, lee la profecía de lo que Dios decía que él iba a hacer, entonces él hace y cumple la profecía. Y fíjate, eso está en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 al 23, dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Interesante, Ciro dice: Jehová me ha mandado. ¿Dónde le había mandado Dios a Ciro que reconstruya la casa en Jerusalén? Se lo mandó por medio de la profecía. Y cuando Ciro se transformó en un hijo de Dios, formó parte del pueblo de Dios, entonces él cumplió la profecía y dejó de esperar la profecía. Cuando Ciro no era parte del pueblo de Dios, la profecía lo agarró y él cumplió la profecía sin darse cuenta. ¿Entiendes lo que lees? Esto es impresionante, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que desde 1844 comenzó el tiempo del fin. Dios dio profecías para el pueblo del fin. Esas profecías están en Apocalipsis. Si su pueblo lee la profecía, oye la profecía y la cumple, Cristo viene pronto. Pero si su pueblo lee la profecía, la oye, y simplemente se sienta a esperar que la profecía se cumpla, entonces Cristo no viene. Y por eso Cristo se ha tardado. Cristo no se ha tardado por el hecho de que Él no quiere venir, que Él está tardando su venida, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que todos procedan al arrepentimiento, tiene que haber primero arrepentimiento en el pueblo de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Para que nosotros, dinos en la profecía lo que hagamos, y nosotros lo haremos. Y resulta que si tú vas a Apocalipsis, nos dice claramente la primera profecía qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Y te voy a decir solamente una cosa: la primera profecía del Apocalipsis no es una profecía para denunciar los que no son pueblo de Dios. La primera profecía del Apocalipsis es una profecía para decirnos que tenemos que arrepentirnos. Es una profecía que me dice que la iglesia está constituida, pero que Jesús está fuera de la iglesia y está golpeando la puerta, esperando que la gente de la iglesia le abra la puerta. Pero resulta que la gente de la iglesia se ha quedado esperando que Cristo venga. La venida de Cristo se ha transformado en una creencia en vez de ser una certeza por el hecho de que estamos lejos de Cristo. Si Cristo no vino, se debe a que el pueblo de Dios no ha querido que Cristo venga. Cuando una novia recibe la propuesta de casamiento de su novio y ella da vueltas y no sabe si aceptar esa propuesta y pospone el casamiento, eso no quiere decir que la novia tiene un problema con la boda. Eso nos dice que la novia tiene un problema con el novio. Y por eso pospone el casamiento. Si Cristo no ha venido, Él ya nos propuso casamiento. Esas son las bodas del Cordero. Pero si Cristo no ha venido, no es porque Él no quiera venir, sino porque la novia pospone el casamiento. Porque evidentemente todavía no queremos cumplir la profecía. Y ahora estoy llamando al pueblo cristiano, a todos aquellos que decimos estudiar profecía. Los cristianos hablamos de la segunda venida de Cristo, pero no vivimos para ella. Porque Cristo se ha transformado en una creencia.
Y Cristo es una persona. Cristo es un Dios encarnado con el cual yo me puedo relacionar y que me tengo que relacionar. No nos engañemos. El problema de la tardanza no está en Cristo, sino que está en el pueblo que dice seguir a Cristo. Y alguien puede decir, no, pero la Biblia dice que Dios se va a tardar porque quiere que todos vayan al arrepentimiento. Pero todos, ¿cómo van a ir al arrepentimiento? Van a ir al arrepentimiento cuando el pueblo de Dios predique. Alguien puede decir, pero estamos predicando. Una cosa es predicar y otra cosa es predicar arrepentido. ¿Nos hemos arrepentido? ¿Hemos puesto como el centro de la religión a Cristo o hemos puesto como el centro de nuestra religión las creencias o las formas? Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué viene primero, el propósito o las creencias? Porque nosotros muchas veces nos definimos por lo que creemos. Y de acuerdo a la Biblia, tú no eres pueblo de Dios por lo que crees, tú eres pueblo de Dios por aceptar un propósito. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó y le hizo un examen doctrinal para ver qué creía, sino que le dijo, ¿estás dispuesto a preparar camino para mi primera venida? Y cuando Abraham aceptó ese propósito, entonces Dios comenzó a darle principios y creencias en los cuales desarrollaba o construía ese propósito. Pero puede haber un pueblo de Dios que tiene las creencias muy bien articuladas, pero ha perdido el propósito y por lo tanto no está esperando con ansiedad la segunda venida de Cristo. No vive en la inminencia de la segunda venida de Cristo, sino que, vuelvo a repetir, simplemente la segunda venida de Cristo se ha transformado en una creencia y no en una certeza. Yo quiero decirte hoy que Cristo viene. Y si nosotros queremos, y si tú quieres, Cristo viene pronto. Mi hipótesis, y ustedes tendrán que ver si es así, es que Cristo desde 1844 en adelante podría haber venido en cualquier generación. Pero ninguna generación hasta ahora ha querido que Cristo venga. Y quiero demostrarlo. El Apocalipsis está construido sobre el mensaje del Antiguo Testamento y las historias del Antiguo Testamento. Y vamos a ver específicamente algo que ocurrió en el peregrinaje de Israel a Canaán. Vamos a Números. Números capítulo 1, versículos 1 al 3. Números 1, 1 al 3. Dice así. En el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de la reunión, toma el censo de toda la congregación de Israel, por sus familias, por las casas paternas, y anota el nombre de todos los varones, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. En otras palabras, Dios en el Sinaí está formando un ejército para que entre a Canaán. Y Moisés hace el censo y forma ese ejército. Pero resulta que ese ejército llega al Jordán. Y cuando llega al Jordán, voy a resumir rápido la historia, ustedes la conocen. Cuando llega al Jordán, Moisés manda 2 espías para que vayan y reconozcan la tierra. Pero cuando vuelven los 2 espías, ellos dan un informe negativo. Y dicen, jamás podremos conquistar la tierra, porque la gente que allí está son como gigantes. Es verdad, en esa tierra fluye leche y miel, pero nosotros no estamos preparados para la guerra y esa gente está preparada para la guerra y al lado de ellos somos como langostas. Y entonces todo el pueblo se desanimó. Pero sin embargo hubo 2 personas que se llamaron Josué y Caleb y ellos dijeron, no, nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que esas personas. Y con ese Dios, confiando en ese Dios, vayamos y crucemos y cumplamos la profecía. Vayamos y cumplamos lo que Dios dice. Dios ha dicho que tendremos victoria, que podremos conquistar la tierra y la conquistaremos. Pero la gente quiso apedrear a Josué y a Caleb. Muy bien, cuando la gente quiso apedrear a Josué y Caleb, Dios se manifestó con su gloria. Y entonces después lo llamó a Moisés y le dice, Moisés, esta gente no quiere cumplir la profecía, quiere morir en el desierto morirá. Entonces Moisés va y le comunica eso al pueblo, entonces ahora el pueblo dice, no, vamos a ir y cumplir la profecía, vamos a ir y cruzar el Jordán. Y entonces Moisés le dice, no, ya es tarde, el momento era cuando Dios llamaba, ya no podemos volver atrás. Y entonces dice, no, vamos a ir y vamos a conquistar la tierra. Y entonces hubo un grupo del pueblo que se organizó, hicieron un ejército
Pasaron el río Jordán y realmente, ¿qué pasó? Los gigantes lo aplastaron a ellos como langostas. Entonces Moisés les dijo, acepten las consecuencias de sus decisiones. Van a tener que dar 40 años en el desierto hasta que muera esta generación y después haremos un censo con la segunda generación. Dios le dijo, los únicos que entrarán van a ser Josué y Caleb, que creyeron en mí. Ahora, esto es interesante, muy interesante. Josué y Caleb se hubieran podido plantar allí y decir, miren, ustedes no han tenido fe, por lo tanto nosotros ya no somos más parte de este pueblo, así que nos vamos a quedar aquí en el Jordán, vamos a hacer un campamento aquí y ustedes van a dar 40 años vuelta por el desierto y cuando terminen, cuando todos mueran, vengan y búsquennos y ahí entramos de vuelta a la tierra todos. No, Josué y Caleb no hicieron eso. Ellos compartieron la consecuencia con el pueblo, con ese pueblo testarudo. Ellos, a pesar de que querían cumplir la profecía, acompañaron al pueblo y no dejaron al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios fue infiel. Sino que ellos fueron trabajando durante esos 40 años tratando de contagiar y contagiar esa fe que ellos tenían, hablándoles de Dios al pueblo, a esos niños que estaban naciendo para que ellos sí quieran cumplir la profecía. ¿Qué pasó? En Números 26 nos dice que pasaron 40 años y nuevamente el pueblo llegó al Jordán. Pero cuando llegaron al Jordán, ustedes saben lo que pasó con el profeta Balaam. El profeta Balaam le aconsejó a Balac que si quería derrotar al pueblo de Israel, tenía que mandar chicas lindas adentro del pueblo para que forniquen con el pueblo de Israel. No tengo tiempo para dar todos los detalles de esta historia, ustedes lo pueden leer. Muy bien, Balac mandó chicas lindas para que forniquen con el pueblo de Israel y eso apartó la protección del pueblo de Israel, de Dios. Y no sé por qué todavía hay personas cristianas que dicen que la fornicación es algo que no está en contra de los principios de la Biblia. Para que está bien claro que Dios está en contra del sexo desordenado. No porque Él está en contra, sino porque nos hace mal a nosotros. Pero entonces Balac mandó estas chicas, los israelitas comenzaron a fornicar con ellas, se apartó la protección de Dios y comenzaron a morir una gran mortandad, un montón de personas. Cuando los israelitas se dieron cuenta que estaban muriendo por la desobediencia que estaban teniendo con Dios, que Dios estaba apartando su protección del pueblo por el hecho de que estaban siguiendo sus propios impulsos humanos y carnales, entonces Moisés reúne al pueblo para amonestarlos y para decirles que paren esa obra de fornicación. Sin embargo, cuando Moisés entonces está allí hablando con el pueblo, viene un príncipe de Israel y se mete en una tienda con una moabita. Y allí cuando los ve el sacerdote Eleazar, toma una lanza y los atraviesa a los dos en el acto mismo de la fornicación. Estas personas era como que no les interesaba lo que estaba pasando. Allí acabó la mortandad. No voy a analizar por qué esta muerte acabó la mortandad, no es el tema de hoy. Pero entonces en ese contexto encontramos lo que dice Números 26, 1 al 4. Dice así: después de esa mortandad, el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: censad a toda la congregación de Israel de 20 años arriba, por sus casas paternas, todos los que pueden salir a la guerra. Y Moisés y el sacerdote Eleazar le dijeron en el campo de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó: contad al pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y a los israelitas que habían salido de Egipto. O sea que nuevamente Dios hace un censo. Aparentemente en esta mortandad habían muerto los últimos que quedaban de aquellos que no quisieron cumplir la profecía 40 años antes. Y entonces en el versículo 63 al 65 dice así: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, que contaron a los israelitas en el campo de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón en el desierto de Sinaí. Porque el Señor había dicho de ellos: han de morir en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esa generación aceptó cumplir la profecía. Y esa generación entró a Canaán. Cuando haya una generación en este final del tiempo que quiera cumplir la profecía, que realmente use la profecía primero para
denunciarse a sí mismo y después para denunciar el mal del mundo, porque muchas veces estudiamos la profecía para denunciar el pecado de los demás y nos olvidamos que la profecía comienza con una denuncia al pecado del pueblo de Dios. Cuando estudiemos la profecía para cumplirla realmente en nuestras vidas, entonces van a comenzar los movimientos finales. Entonces va a haber una generación que quiera que Cristo venga. Alguien puede decir, ¿pero qué quiere decir? ¿Que desde 1844 hasta ahora no hubo personas que quisieron que Cristo venga? Sí, hubo muchas personas que quisieron que Cristo venga. Pero esas personas, así como Josué y Caleb, no lograron contagiar a su generación para ir y conquistar la tierra, para ir y cumplir la profecía. Esas personas murieron con cierta angustia porque no pudieron ver a Cristo viniendo en las nubes. Sin embargo, la profecía dice que va a haber una última generación que va a querer cumplir la profecía. Porque Dios podría haber hecho entrar a Canaán a Josué y Caleb, pero Dios cuando salva, salva en comunidad. Y por eso la Biblia y el Apocalipsis dice que Dios al final del tiempo va a hacer un censo. Y el Apocalipsis dice que hay un número, ese número es 144,000. No importa si es literal, si es simbólico, lo que sea. Lo que sí sabemos es que tiene que haber un grupo que quiera que Cristo venga. Porque así como Josué y Caleb no pudieron entrar en la tierra prometida, porque el pueblo no quiso, tiene que haber un grupo que se llame pueblo de Dios que quiera, en su mayoría, que Cristo venga. Ahora, lo interesante es, lo hermoso de esto, es que todos aquellos que vivamos para que Cristo venga, si bien quizás no tengamos éxito contagiando a nuestra generación, si nosotros morimos, en Daniel capítulo 12, Dios hace una profecía hermosa para todos aquellos Josué y Caleb que viven para que Cristo venga. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí nos dice que antes de que Cristo venga, Dios va a hacer una resurrección. Una resurrección especial, una resurrección donde levantará a aquellos Josué y Caleb que murieron queriendo que Cristo venga en sus días, después de que comenzó el tiempo del fin, y sin embargo el pueblo no los acompañó. Esos se van a levantar antes de la segunda venida de Cristo para acompañar a esos 144,000 que decidieron cumplir la profecía en sus días. Eso es hermoso. Ese es Dios. Y entonces ellos van a poder cumplir o experimentar el sueño que Dios les puso en su corazón. Ver a Cristo volver en las nubes. Si nosotros queremos, Cristo viene pronto. Yo no sé cuáles son las razones por las cuales tú prendiste hoy el televisor y estás mirando este programa. No sé cuáles son las razones que tú tenías, pero sí sé cuáles son las razones que Dios tiene para ti. Dios te ha elegido para que seas parte del movimiento final. El movimiento adventista. Adventista significa que espera la segunda venida de Cristo. No importa dónde estés, tú puedes ser un adventista. Tú puedes vivir para la venida de Cristo. Y si tú y yo nos ponemos de acuerdo, Cristo va a venir y Cristo viene pronto. ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? En estudiar la profecía, sí, en leerla y en cumplirla. La primera profecía, vuelvo a repetir, tiene que ver con arrepentimiento. Pero Jesús profetizó en Mateo 24:14 que cuando ese arrepentimiento se produzca en su pueblo, cuando dejemos entrar a Jesús que está golpeando, entonces vamos a tener testimonio. Y nuestro testimonio va a contagiar a la gente
del deseo que tenemos de ver a Jesús viniendo en las nubes. Jesús quiere venir. A Él le hubiera gustado decir las cosas que van a suceder pronto, pero como respeta nuestra libertad, dice las cosas que deben suceder pronto. Yo quiero hoy preguntarte si tú estás dispuesto. Esto no depende de personas, no depende de líderes religiosos. Depende de Cristo y tú. ¿Cuál es tu respuesta? Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Jesús quiere que tú seas escogido. Él te ha llamado a formar parte de la generación final, los 144,000. Querido Señor, simplemente la palabra ha sido predicada. Tú ahora, Señor, encárgate de los resultados. Haz crecer esa semilla en cada corazón. Y que todos los cristianos sinceros podamos formar parte del movimiento adventista final. Gracias por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.